El pesado mazo de madera cayó. Su golpe seco apenas se abrió paso entre el coro de risas burlonas que resonaban en las paredes de caoba de la sala 3B. Alice Tistergol, un abogado carísimo con un traje italiano a medida, se rió abiertamente. Mientras tanto, el exmarido, Roberto, sonreía con aire de suficiencia, susurrando al oído de su prometida cubierta de diamantes. Pensaron que acababan de arruinarla. Creían que la mujer sentada en silencio, con una gabardina beige descolorida, era un ama de casa indefensa y sin un céntimo, que se iba sin absolutamente nada. Estaban completamente equivocados. Mientras las risas crecían, Cice Delgado simplemente se ajustó el cuello. Una sonrisa fría y depredadora finalmente asomó a sus labios. La trampa acababa de cerrarse. El aire dentro del Tribunal de Familia del Condado de Cook estaba viciado. Olía a cera para pisos y a promesas rotas. El Honorable Thomas Harrison miró por encima de sus gafas de leer. Su expresión era una mezcla de fatiga y leve compasión mientras observaba a la demandante, Cice Delgado. Señor Scott, comenzó el juez Harrison, con su voz resonando en la cavernosa sala. Os supongo que ahora es señorita Delgado. ¿Está absolutamente segura de que entiende los términos de este acuerdo? Usted está renunciando a su derecho a una manutención conyugal continua. Acepta un pago único de $50,000, el Honda Accord del 2008, y renuncia a todos los derechos sobre los activos empresariales del señor Scott, también a sus carteras de inversión y a la residencia principal en Huetka. A cambio, el señor Scott renuncia a cualquier reclamación sobre sus activos personales, conocidos o desconocidos. Aclara la garganta. Este es un acuerdo de ruptura total y absoluta. Antes de que sí se pudiera abrir la boca, Alistair Gold, el despiadado abogado de Roberto, se puso de pie. Se abrochó la chaqueta de su traje de miles de dólares. Señoría, mi cliente está siendo más que generoso. Durante los últimos 6 años, el señor Scott ha sido el único sostén de la familia. Él construyó Scott Financial Partners desde cero, trabajando semanas de 80 horas. Mientras, la señora Delgado, Alistair hizo una pausa, dejando que una sonrisa condescendiente asomara a sus labios. Atendía sus pasatiempos domésticos. Ella no contribuyó en nada al crecimiento financiero del patrimonio. Los $50,000 son una cortesía, un paquete de indemnización por un matrimonio que ella pasó durmiendo. En la galería estalló una risita suave y musical. Provenía de Chloe Kensington, la nueva prometida de Roberto. Tenía 26 años, una ex asistente de marketing que lucía su recién adquirida riqueza como un letrero de neón. Hoy iba envuelta en una chaqueta de Chanel a medida. Un enorme diamante de talla princesa de 3 quilates brillaba en su mano izquierda. Era un anillo que Roberto había comprado cuando todavía estaba legalmente casado con Cice. Roberto se sentó junto a su abogado, recostado en su silla con la postura relajada de un vencedor. Era innegablemente apuesto, con el pelo de puntas plateadas y el barniz pulido de un hombre que vendía sueños financieros a jubilados adinerados. Miró a Cis con una mezcla de alivio y absoluto desdén. Para él, Cice era un ancla que finalmente había logrado soltar. Ella vestía una sencilla falda azul marino, comprada en una tienda cualquiera, y una gabardina beige que había visto días mejores. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y discreto. Tenía todo el aspecto de la primera esposa derrotada y descartada. ¿Es así como lo entiende, señorita Delgado?, insistió el juez, frunciendo el ceño. Su propio abogado le ha aconsejado en contra de esto. El abogado de Sykes, un hombre mayor y desaliñado llamado Arthur Pendleton, suspiró profundamente y bajó la vista hacia su bloc de notas legal. Había pasado los últimos 3 meses rogándole a Sykes que luchara por un porcentaje de la empresa de Roberto, o al menos por el valor neto de la casa conyugal de $4 millones. Cice se había negado rotundamente. Cice se puso de pie. Su voz era tranquila, firme, y carecía por completo de las lágrimas que Roberto esperaba. Sí, señoría. Entiendo los términos perfectamente.
Acepto los $50,000 e insisto en la renuncia mutua a todos los activos no declarados y futuros. Una ruptura total. Roberto se inclinó hacia Alistair y susurró lo suficientemente alto para que el taquígrafo del tribunal lo oyera. Está aceptando las migajas porque sabe que la destruirían en una auditoría forense. No ha tenido un trabajo de verdad desde 2018. Alistair se rió sombríamente. Está aterrorizada, Roberto. Deja que tome su pequeña paga y corra de vuelta a Ohio. Muy bien, dijo el juez Harrison, dejando caer el mazo con un golpe seco. Se concede la sentencia de divorcio. Se dicta sentencia sobre el acuerdo de bienes. Se levanta la sesión. En el momento en que el juez desapareció en su despacho, la tensión en la sala se rompió en una fea cacofonía de celebración. Roberto se levantó de inmediato, tomó a Chloe en sus brazos y la besó profundamente justo frente a la mesa de la demandante. «Felicidades, cariño», ronroneó Chloe. Sus ojos se desviaron por encima del hombro de Roberto para clavarse en Cisse. «Por fin te has librado del peso muerto». Alistair Galt empezó a guardar las cosas en su maletín de cuero de primera calidad, negando con la cabeza. Miró a Arthur Pendleton. «Mejor suerte la próxima vez, Artie. Quizá la próxima vez encuentres un cliente que entienda cómo funciona el mundo real. $50,000 no cubren ni un año de alquiler en un código postal decente». Sí se recogió su bolso en silencio. No parecía enfadada. No parecía devastada. De hecho, su actitud tranquila pareció agitar a Roberto. Se acercó a la mesa de ella, apoyando los nudillos en la madera pulida. «50,000, Cisse», se burló Roberto, bajando la voz a un susurro áspero. «Yo gané 3 millones solo el año pasado. Podrías haber luchado, pero siempre fuiste débil. Nunca tuviste estómago para las grandes ligas. Diviértete en tu onda oxidado. No te molestes en llamar cuando se te acabe el dinero». Sí se lo miró, aclaró la garganta. Sus ojos verdes, normalmente cálidos y compasivos durante sus primeros años, estaban completamente muertos para él. «No, no llamaré, Roberto. Solo asegúrate de leer la renuncia que firmaste. Liberación mutua de todos los activos, conocidos, desconocidos, en el extranjero o en manos de apoderados». Roberto se rió a carcajadas. Yo insistí en esa cláusula. «Cisse, ¿creías que era estúpido? Sé que intentabas husmear en mis cuentas de Las Caimán. Ahora no puedes tocar ni un céntimo de mi dinero de verdad. Te has engañado a ti misma». Cisse simplemente asintió. «Adiós, Roberto». Mientras ella caminaba por el pasillo central de la sala, Roberto, Chloe y Alistair estallaron en una carcajada genuina y estridente. El sonido resonó en las paredes de mármol, siguiéndola hasta las pesadas puertas de roble. Se reían de ella. Se reían de la pobre e ingenua exesposa que acababa de renunciar a su futuro financiero. No tenía ni idea de que Cisse Delgado acababa de orquestar el golpe financiero más espectacular de la década. La verdad sobre Cisse Delgado era una historia de fantasmas susurrada solo en las más altas esferas del capital privado global, e incluso entonces solo se la conocía como la beneficiaria principal. Para entender cómo una mujer con un valor de casi $4,000 millones acabó siendo el hazme reír en un tribunal de Chicago, vestida con una gabardina beige, había que retroceder exactamente 5 años. Cuando Cisse y Roberto se casaron, ella era una analista de datos de nivel medio, y él era un ambicioso corredor de bolsa junior. ¿Estaban enamorados? O al menos Cisse pensaba que lo estaban. Pero a medida que Roberto ascendía en la escala corporativa, su ego se infló hasta alcanzar proporciones monstruosas. Empezó a tratar a Cisse menos como una compañera y más como un accesorio incómodo. Entonces llegó el punto de inflexión. El abuelo materno de Cisse, un hombre excéntrico y solitario llamado Theodore Vance, no, Theodore Blackwood, falleció. Roberto apenas asistió al funeral, descartando al anciano como un acumulador sin dinero. Lo que Roberto no sabía, y lo que Cisse ocultó deliberadamente cuando descubrió la primera serie de infidelidades de su marido un mes después, era que Theodore Blackwood no era un acumulador. Fue uno de los primeros pioneros en patentes de semiconductores. Le había dejado a Cisse un laberinto de sociedades instrumentales, un oscuro fondo fiduciario y una cartera de patentes tecnológicas.
Patentes que de repente se estaban volviendo cruciales para el crecimiento explosivo de la inteligencia artificial. Destrozada por el engaño de Roberto, pero sin querer enfrentarse a un hombre que sabía que la arrastraría por un divorcio brutal y lleno de calumnias solo para robarle su herencia, sí se tomó una decisión. Jugó a largo plazo. Permaneció en el matrimonio, interpretando el papel de la esposa tranquila y ligeramente deprimida. Le dijo a Roberto que su abuelo le había dejado unos miles de dólares, que usaba para hacer operaciones intradía desde su portátil en el dormitorio de invitados. En realidad, desde ese dormitorio de invitados, sí se construyó un imperio. Contrató a una despiadada firma de gestión de patrimonios de élite con sede en Ginebra. Agrupó las patentes en una sociedad tenedora llamada Axiom Global Partners, registrada en Delaware como una corporación tipo C para ocultar su propiedad. Axiom comenzó a licenciar la tecnología a los grandes gigantes de Silicon Valley. Las regalías eran astronómicas. En 3 años, Axiom se había convertido en una enorme firma de capital de riesgo y adquisiciones. Compraba activos tecnológicos y financieros en dificultades en todo el mundo. El patrimonio neto de CISES se disparó de unos pocos millones a más de 3.000 millones de dólares. Compró bienes raíces en Manhattan, Londres y Tokio bajo sociedades de responsabilidad limitada corporativas. Dirigía las reuniones de la Junta a través de llamadas de audio encriptadas, usando su apellido de soltera y un software de alteración de voz para mantener el anonimato absoluto como presidenta de la compañía. Mientras tanto, la realidad financiera de Roberto era un castillo de naipes cuidadosamente construido. Amaba la apariencia de riqueza. Tenía un Porsche 911 en leasing. Sacó una agresiva segunda hipoteca sobre la casa de Wetka para financiar sus lujosas cenas con clientes y sus citas secretas con Chloe. Scott Financial Partners, a pesar de las fanfarronadas de Roberto, estaba profundamente sobreendeudada. Había hecho apuestas terribles en el sector inmobiliario comercial justo antes de que el mercado sufriera un golpe masivo. Roberto no era rico. Se le estaba ahogando en deudas de alto interés, tratando desesperadamente de proyectar éxito para atraer a una firma más grande que lo comprara y lo salvara de la bancarrota. Sí se sabía todo esto. Había contratado a una firma de inteligencia privada para auditar toda la vida de Roberto 2 años atrás. Por eso diseñó el divorcio exactamente como lo hizo. Sabía que Roberto ocultaba deudas masivas y quizás algunas míseras cuentas ilegales en el extranjero para evitar impuestos. Le dio instrucciones a su aparentemente torpe abogado, Arthur Pendleton, para que dejara caer pistas de que Saiz sospechaba del dinero oculto de Roberto. Roberto, aterrorizado de que una inmersión profunda en sus finanzas durante la fase de descubrimiento del divorcio revelara la insolvencia de su empresa y su propia contabilidad fraudulenta, entró en pánico. Le ordenó a su perro de ataque, Alistair Galt, que presionara por un divorcio rápido y sucio, con una estricta renuncia mutua a los activos no declarados. Roberto pensó que estaba protegiendo su frágil ego financiero y sus centavos ocultos en el extranjero de CISE. Al exigir agresivamente que ninguna de las partes pudiera reclamar jamás ningún activo no enumerado explícitamente en la sentencia de divorcio, Roberto renunció legal, permanente y con entusiasmo a su derecho marital sobre el imperio de 3.000 millones de dólares de CITE. Cerró la puerta con llave desde fuera y le entregó la llave a ella. Al salir del juzgado del condado de Cook hacia el cortante viento de Chicago, Saiz no caminó hacia el oxidado Honda Accord del 2008 que había ganado oficialmente en el acuerdo. Caminó 3 manzanas hasta un aparcamiento subterráneo privado bajo la Torre Willis. Mientras descendía a la sección VP, un elegante Maybach Clase S negro personalizado encendió sus faros. Un hombre imponente con un oscuro uniforme de chofer abrió inmediatamente la puerta trasera. «Buenas tardes, señorita Delgado», dijo el conductor respetuosamente. «Gracias, David», respondió Saiz quitándose la barata gabardina beige y arrojándola a un cubo de basura cercano. Debajo llevaba una chaqueta de Tom Ford gris carbón elegantemente entallada. Sentada en el lujoso asiento de cuero,
Abrió el separador de privacidad. Esperándola dentro del coche había una mujer elegantemente vestida con una tableta. Eleanor Croft, su verdadera abogada y la directora de operaciones de Axiom Global Partners. Arthur Pendleton solo había sido un actor contratado para el teatro del tribunal local. Eleanor le entregó a Saiz un vaso de cristal con agua con gas. Está hecho, firmado, sellado e inscrito en el registro judicial, dijo Saiz, con una sonrisa genuina y relajada cruzando finalmente su rostro. Roberto insistió en la renuncia absoluta. El juez lo concedió. Estoy completamente desvinculada de él y no tiene ningún recurso legal contra Axiom o cualquiera de sus subsidiarias. Eleanor se desplazó por su tableta con un brillo depredador en los ojos. Excelente, porque tenemos un asunto urgente relacionado con la empresa de su exmarido. Scott Financial se ha quedado sin margen de maniobra. Nuestros analistas muestran que incumplirán sus préstamos comerciales a finales de mes. Sí se tomó un sorbo de agua, mirando por las ventanillas tintadas mientras el Maybach se incorporaba a la autopista. Lo sé, Roberto está apostando toda su supervivencia a una adquisición. Está intentando vender su empresa. Sí, Eleanor asintió. A nosotros. El corredor de Scott ha estado proponiendo agresivamente una adquisición a Axiom Global durante las últimas 3 semanas. Roberto cree que Axiom es un conglomerado masivo y sin rostro que comprará su empresa, saldará sus deudas y le dará una paga ejecutiva de 10 millones solo por adquirir su lista de clientes. La sonrisa de Sitges se ensanchó, afilada y peligrosa. Déjalo que lo crea. Organiza la reunión final de adquisición. Dile que el presidente de Axiom Global se ha interesado personalmente en su cartera y que volará a Chicago para firmar el acuerdo de intenciones en persona. El próximo viernes organiza una gala masiva en el Hotel Drake. Eleanor señaló que oficialmente es una fiesta de compromiso para él y su nueva prometida. Pero nuestra inteligencia dice que ha invitado a todos sus principales inversores para anunciar la compra por parte de Axiom. Planea usar la adquisición para salvar las apariencias y presumir. Perfecto, susurró Cice. Redacta los contratos de adquisición. Compraremos su empresa. Compraremos su deuda. Y luego asistiremos a esa fiesta. La semana siguiente fue la más triunfal de la vida de Roberto Scott. Caminaba por las oficinas acristaladas de Scott Financial como un emperador conquistador. El divorcio estaba finalizado. Su sanguijuela de exesposa había sido desterrada a la oscuridad, y su deslumbrante y joven prometida estaba ocupada planeando una boda que aparecería en las páginas de Sociedad. Y lo que es más importante, la guillotina financiera que pendía sobre su cabeza se había desvanecido milagrosamente. Alistair Galt se sentó frente a Roberto en su espaciosa oficina de la esquina, sirviendo 2 vasos de whisky de alta gama. Tengo que admitir, Roberto, que lo has bordado. Axiom Global, eso es una ballena blanca. Están comprando todo en este momento. Si absorben tu deuda y te dan la silla ejecutiva de su división del Medio Oeste, eres intocable. Roberto sonrió con aire de suficiencia, agitando el líquido ámbar. Todo se trata de proyectar fuerza, Alistair. Nunca dejes que te vean sangrar. El equipo de adquisiciones de Axiom ha sido riguroso, pero les encanta mi lista de clientes. Su directora de operaciones, una mujer llamada Eleanor Croft, me envió un correo electrónico esta mañana. El presidente de Axiom vuela desde Ginebra específicamente para firmar los papeles en mi gala de compromiso. ¿El presidente? Alistair enarcó una ceja. Nadie sabe quién es el presidente de Axiom. Operan completamente a través de apoderados y fideicomisos ciegos. Eso es un honor masivo, Roberto. Deben querer tu empresa de verdad. Quieren mi brillantez, corrigió Roberto, bebiéndose el whisky. Esto es lo que Cice nunca entendió. Tienes que tomar riesgos. Tienes que jugar con los grandes. Ella quería seguridad. Ahora probablemente está recortando cupones en un estudio mientras yo estoy a punto de convertirme en socio principal de un fondo multimillonario. Al otro lado de la ciudad, en la lujosa suite penthouse de $40 millones de St. Regis, Chicago,
una propiedad enteramente de una de las empresas fantasma de Saichi. La verdadera presidenta de Axiom tenía su propia reunión. Cici estaba de pie junto a las ventanas del suelo al techo, contemplando la brillante extensión del lago Michigan. Estaba transformada. Atrás quedaba la mujer apocada e invisible del tribunal. Su cabello estaba peinado con un secado elegante y poderoso. Llevaba un traje verde esmeralda, hecho a medida que gritaba riqueza silenciosa e intocable. Detrás de ella, un equipo de 5 abogados corporativos de élite y contables forenses se sentaban alrededor de una enorme mesa de conferencias de mármol, revisando el dossier finalizado. Eleanor Croft golpeó su bolígrafo contra una pila de documentos. Hemos completado la auditoría de compra de Scott Financial, Saici. Es peor de lo que pensábamos. Roberto ha estado mezclando fondos de clientes para cubrir sus márgenes de bienes raíces comerciales. No es solo incompetencia, roza el fraude electrónico. La valoración real de la empresa es de $12 millones negativos. Está desesperado, murmuró Cice, sin apartar la vista de la ventana. Piensa que la oferta de 20 millones de Axiom es su salvación. Hemos estructurado el contrato de adquisición exactamente como lo solicitaste. Su abogado principal, un hombre de mirada aguda llamado David Scott, sin parentesco alguno, explicó: el contrato que está tan ansioso por firmar es un caballo de Troya. Cree que está vendiendo la empresa y asegurándose un paracaídas de oro multimillonario. En realidad, enterrado en las cláusulas que no leerá por su arrogancia, está garantizando personalmente la deuda tóxica de la empresa. Usa sus propios activos privados, su casa, sus coches, sus acciones restantes como garantía para Axiom. Una vez que firme, Axiom lo poseerá por completo. Cice finalmente se dio la vuelta, caminando hacia la mesa. Cogió la pesada carpeta con el escudo dorado que contenía el acuerdo de intenciones. No lo leerá. Confía en sus abogados. Y sus abogados confían en la hoja de resumen que les proporcionamos. El defecto fatal de Roberto siempre ha sido su ego. Cree que es el hombre más inteligente de cada habitación. Cree que Axiom lo desea tanto que no se atreverían a esconder trampas en la letra pequeña. Hay otro detalle, dijo Eleanor, con una sonrisa tensa en su rostro. La lista de invitados para la gala de compromiso. Roberto ha invitado a todo su círculo social y profesional. También ha invitado a la prensa. Pretende utilizar la ceremonia de firma con el presidente de Axiom como un truco publicitario para lanzar su nueva imagen pública con su prometida. Los ojos de Cice se volvieron fríos. Recordó las risas en el tribunal. Recordó las risitas burlonas de Chloe Kensington y la mueca condescendiente de Alistair Galt. La habían humillado públicamente, creyendo que era completamente impotente. Que tenga su prensa, dijo Cice en voz baja, su voz con una autoridad absolutamente escalofriante. Que reúna a todas las personas que quiere impresionar en una sola habitación. Asegúrense de que los contratos estén impresos en nuestro papel con membrete oficial. Asistiré a la gala personalmente. Eleanor levantó la vista. Sus ojos se abrieron ligeramente. Vas a rebelarte. Has pasado 5 años manteniendo un anonimato perfecto. Soy la única propietaria de Axiom Global. Mi anonimato cumplió su propósito mientras estaba legalmente atada a un parásito financiero, respondió Cice, cogiendo un bolígrafo Montblanc de oro y firmando el formulario de aprobación preliminar. Ahora la responsabilidad ha desaparecido. Roberto firmó la renuncia absoluta. Soy libre de existir. Y es hora de que Roberto Scott conozca a la arquitecta de su propia destrucción. La trampa estaba completamente tendida. El cebo había sido tomado. Solo quedaba cerrar las fauces. La sala Gold Coast del Hotel Drake era una clase magistral de opulencia agresiva y desesperada. Candelabros de cristal arrojaban un cálido resplandor dorado sobre esculturas de hielo talladas con la forma del horizonte de Chicago. Camareros con impecables chaquetas blancas circulaban con bandejas de plata, con caviar beluga y copas de Dom Perignon de época. La sala bullía con la charla eléctrica de la élite financiera de Chicago, políticos locales
y un puñado de reporteros del Wall Street Journal y Bloomberg, que se habían enterado de la masiva adquisición inminente. En el centro de todo estaba Roberto Scott, el rey indiscutible de la noche. Llevaba un esmoquín hecho a medida por Brioni, un Patek Philippe Nautilus de época brillando en su muñeca, un reloj que había financiado con un préstamo personal de alto interés solo 3 días antes. A su lado, Chloe Kensington era una visión en un amplio vestido de Oscar de la Renta con la espalda descubierta. Alrededor de su cuello lucía un pesado collar de diamantes de Cartier que, sin que ella lo supiera, era actualmente objeto de una conversación muy tensa entre Roberto y el emisor de su tarjeta de crédito. Pero esta noche nada de eso le importaba a Roberto. Esta noche era su coronación. La tinta estará seca antes de la medianoche, Harrison, se jactó Roberto, agitando su champán mientras hablaba con Harrison Gable, uno de los inversores más antiguos y escépticos de Scott Financial. Axiom Global viene con todo. Reconocen el valor subyacente de mi cartera. Esta compra no es solo un rescate. Es una asociación estratégica. Dirigiré toda su división de operaciones del Medio Oeste. Harrison Gable, un astuto septuagenario con olfato para las deudas incobrables, enarcó una ceja poblada. Axiom es un depredador, Roberto. No se asocian, devoran, y nadie ha conocido nunca a su presidente. ¿Estás absolutamente seguro de que sabes lo que estás firmando? Harrison, por favor, interrumpió Alistair Galt, materializándose junto a Roberto con una sonrisa de suficiencia. He revisado los acuerdos de intenciones yo mismo. Axiom asume la deuda y paga una prima de $20 millones por la lista de clientes. Roberto se va con un paracaídas ejecutivo de 8 cifras. Esa prueba de balas. Que el presidente vuele desde Ginebra es solo ceremonial, una sesión de fotos. Chloe se rió tontamente, apoyándose en el brazo de Roberto. Vamos a pasar nuestra luna de miel en las Maldivas a cuenta de Axiom. Es exactamente lo que Roberto se merece después de deshacerse de ese horrible peso muerto la semana pasada. No mencionó a Cisse por su nombre, pero Alistair se rió con complicidad. El divorcio seguía siendo una victoria fresca y muy divertida para ellos. Afuera, el brutal viento de Chicago soplaba desde el lago Michigan, pero dentro de la cabina climatizada de un Mercedes Maybach Pullman fuertemente blindado, la atmósfera era perfectamente tranquila. Cisse Delgado estaba sentada en la espaciosa cabina trasera, bañada por el suave resplandor de la iluminación ambiental. Ya no era la mujer que había aceptado un cheque de $50,000 con una gabardina descolorida. Esta noche era la beneficiaria principal. Llevaba un traje pantalón de Alexander McQueen de un rojo sangre intensamente estructurado que dibujaba una silueta terriblemente elegante. Alrededor de su cuello descansaba un sencillo pero increíblemente raro colgante de diamante azul impecable de Harry Winston. Una pieza que valía más que toda la valoración ficticia de Roberto de su empresa. Eleanor Croft se sentó frente a ella, ajustándose un elegante auricular. Nuestro equipo de avanzada está en posición, Cisse. La mesa de firma privada ha sido instalada al frente del salón de baile, justo al lado del podio. La prensa está reunida. Roberto ha mordido el anzuelo por completo. Está prácticamente vibrando de emoción. Cisse bajó la vista hacia la pesada carpeta de cuero que descansaba en su regazo. Dentro estaba el contrato de adquisición final. Era una obra maestra de destrucción legal. Enterrada dentro de las laberínticas cláusulas con referencias cruzadas a la ley corporativa de Delaware y los estatutos bancarios suizos, había una garantía personal. Al firmar el documento, Roberto no estaba vendiendo su empresa para obtener un beneficio. Estaba reconociendo legalmente su mezcla fraudulenta de fondos y transfiriendo la responsabilidad personal de toda la deuda tóxica de Scott Financial directamente a sí mismo, comprometiendo su casa, coches y ganancias futuras como garantía para Axiom. ¿Realmente cree que le están pagando $20 millones? Preguntó Cisse, con un tono tranquilo, casi melancólico en su voz. No estaba triste por él. Simplemente se maravillaba de la pura profundidad de su delirio.
Su ego lo exige, respondió Eleanor suavemente. Alistair Galt solo leyó el resumen ejecutivo que proporcionamos. Echó un vistazo a las cláusulas. Ambos están cegados por la codicia y el deseo de presumir esta noche. La seguridad del hotel ha recibido instrucciones de dejar que nuestro equipo tome el control en el salón. Sí se cerró la carpeta y se la entregó a Eleanor. Miró por la ventana mientras el Maybach entraba en el pórtico VIP del Drake. Los flashes de los paparazzi comenzaron a estallar contra el cristal tintado. No sabían quién estaba en el coche, pero la pura presencia del vehículo y los 3 todoterrenos negros que lo seguían señalaban un poder absoluto. Vamos, dijo Siche, sus ojos verdes endureciéndose hasta convertirse en esquirlas de hielo esmeralda. Es hora de firmar los papeles. Dentro del salón de baile, un silencio cayó sobre la multitud cerca de la entrada cuando 4 hombres con trajes oscuros a medida y auriculares entraron por las pesadas puertas de roble, creando rápidamente un perímetro. La élite parlanchina de Chicago se apartó instintivamente, sintiendo la llegada de depredadores alfa. Los ojos de Roberto se iluminaron. Se enderezó el esmoquín de Brioni y le entregó su copa de champán a un camarero que pasaba. Ya está, susurró a Chloe y Alistair. El equipo de Axiom está aquí. Prepara al fotógrafo. Eleanor Croft entró primero. Se veía formidable con un austero vestido negro, llevando la carpeta de cuero como el hacha de un verdugo. Roberto se adelantó para saludarla, extendiendo una mano perfectamente cuidada con una deslumbrante sonrisa ensayada. Señorita Croft, bienvenida a Chicago. Debo decir que el montaje es espectacular, ¿no cree? Roberto sonrió radiante. ¿Está el presidente cerca? El presidente está aquí, señor Scott, dijo Eleanor, su voz con un tono escalofriantemente plano. No le tomó la mano. En cambio, se hizo a un lado, señalando hacia la puerta abierta. La sala pareció contener la respiración colectiva cuando una figura cruzó el umbral. El traje rojo sangre de Alexander McQueen captó la luz como una bengala. El impecable diamante azul en su garganta brilló con arrogante esplendor. Su postura era inflexible, su andar lento, deliberado y completamente sin miedo. La sonrisa arrogante de Alistair Galt se congeló, transformándose lentamente en una máscara de pura y absoluta confusión. La mandíbula de Chloe Kensington cayó ligeramente, sus ojos saltando de la impresionante mujer a Roberto, tratando de procesar lo que estaba viendo. Roberto Scott dejó de respirar. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía que podría desmayarse. Parpadeó con fuerza, 1, 2 veces, esperando que la alucinación se desvaneciera, pero no lo hizo. Era así que, la mujer tranquila y apocada que había descartado como basura, la mujer de la que se había burlado en un tribunal apenas una semana antes, pero la mujer que caminaba hacia él ahora poseía una gravedad aterradora. La sala se rindió instintivamente a ella. Los inversores multimillonarios y los poderosos corredores de poder se apartaron como el mar rojo para dejarla pasar. Durante unos segundos, el cerebro de Roberto sufrió un cortocircuito. Su enorme ego rechazó violentamente la realidad que tenía delante. Recurrió a la única dinámica que conocía, el control y el desprecio. Su conmoción se convirtió rápida y violentamente en rabia. Se abalanzó hacia adelante, su rostro enrojeciendo con un carmesí profundo y feo. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Roberto, su voz resonando sobre el suave jazz que sonaba de fondo. Las cabezas comenzaron a girar. Cisse, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Te gastaste todo el dinero del acuerdo en ese traje solo para colarte en mi fiesta? Se volvió frenéticamente hacia Eleanor. Señorita Croft, esto es un error. Esta mujer es mi exesposa. Tiene un historial de inestabilidad. Está obsesionada. Seguridad. Que venga seguridad aquí inmediatamente. 2 de los imponentes hombres con auriculares se interpusieron inmediatamente frente a Siche, formando un muro físico entre ella y Roberto. Roberto retrocedió, sorprendido de que la seguridad de Axiom estuviera protegiendo a la exesposa loca en lugar de a él. Siche no se inmutó. Tocó suavemente el hombro del guardia frente a ella
indicándole que se apartara. Se adentró en el espacio personal de Roberto. No tuvo que levantar la voz. El silencio absoluto que había descendido sobre la sala transmitió sus palabras perfectamente. «No me estoy colando en tu fiesta, Roberto», dijo Siche, su voz suave, gélida y desprovista de toda emoción. «Y te recomiendo encarecidamente que bajes la voz antes de que te avergüences aún más delante de tus inversores». Chloe avanzó, su rostro contorsionado en una fea mueca. «Escúchame, patética acosadora. No perteneces aquí. Perdiste. Roberto está pasando a cosas más grandes. Ahora lárgate antes de que te arrestemos por allanamiento». «Chloe, cállate», siseó una voz áspera y temblorosa. Era Alistair Galt, el abogado carísimo, que miraba a Cisse con los ojos muy abiertos por una comprensión catastrófica que amanecía. Su mirada bajó del rostro de Cisse a la pesada carpeta de cuero en las manos de Eleanor Croft, que llevaba el logotipo dorado en relieve de Axiom Global Partners. La mente de Alistair corrió de vuelta al tribunal. La renuncia absoluta, la ruptura total. Cisse, insistiendo en renunciar a todos los activos no declarados. «Alistair, diles que la echen», exigió Roberto, señalando a Saiz con un dedo tembloroso. Eleanor Croft dio un paso adelante, su voz cortando la tensión como un bisturí. «Señor Scott, baje la mano, hablará con respeto y se dirigirá a ella por su título apropiado». Roberto miró a Eleanor, genuinamente desconcertado. «¿Su título? Es un ama de casa desempleada». «No, Roberto», dijo Cisse suavemente, acercándose a la pulida mesa de caoba para la firma que se había preparado para la ceremonia. Puso las manos planas sobre la madera, captando la atención de cada reportero, inversor e invitado en la sala. «Soy la beneficiaria principal del patrimonio Blackwood», anunció Cisse, su voz resonando en el salón de baile muerto y silencioso. «Soy la accionista mayoritaria de Axiom Global Partners, y desde hace 5 minutos, cuando mi junta aprobó formalmente los borradores finales, sonrió, una curva aterradora y depredadora en sus labios. Soy la presidenta que está aquí para adquirir los patéticos y arruinados restos de tu vida». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras explotaron, una luz blanca y cegadora, capturando el momento exacto en que el mundo entero de Roberto Scott se hizo añicos. Alistair Galt se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la boca. «Oh, Dios mío», susurró para sí mismo, las implicaciones legales golpeándolo como un tren de carga. «La renuncia. Firmamos todo. Le dimos inmunidad». Roberto miró fijamente a Cite, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. «Tú, tú eres la presidenta. Eso es imposible. No tienes esa clase de dinero. ¿Conducías un Honda?» «Conducía un Honda porque eso te mantenía ciego, Roberto», respondió Cisse fríamente. «Estabas tan obsesionado con proyectar riqueza que nunca te molestaste en buscar la verdadera justo debajo de tu nariz. Pensaste que era débil porque no grité cuando trajiste a Chloe a nuestra cama. No grité porque estaba ocupada». Hizo un gesto a Eleanor, quien desabrochó la carpeta y colocó la gruesa pila de contratos sobre la mesa, poniendo el bolígrafo Montblanc de oro al lado. «Estaba ocupada construyendo un imperio», continuó Cisse, sus ojos clavados en el rostro aterrorizado de Roberto. «Y estaba ocupada dejándote cavar tu propia tumba. Ahora, señor Scott, la prensa está esperando. Sus inversores están esperando. Discutimos los términos de su rendición». La sala Gold Coast, que antes bullía con el sonido de cristales tintineando y risas educadas, ahora estaba tan silenciosa como un mausoleo. Las cámaras de la prensa financiera habían dejado de disparar flashes, sus operadores dándose cuenta de repente de que no estaban documentando una fusión corporativa, sino una ejecución en vivo. Roberto Scott permanecía paralizado. La certeza absoluta que había llevado a la sala solo unos minutos antes se había evaporado, reemplazada por un terror frío y sofocante. Miró la gruesa pila de papeles sobre la mesa de caoba, luego el rostro impasible de Cisse. «Esto es una broma», tartamudeó Roberto,
su voz quebrándose. Miró alrededor de la sala, desesperado porque alguien se riera, que rompiera la tensión. Alice Tister, diles que esto es ilegal. No puede hacer esto. Es un conflicto de intereses. Alice Tister Galt, normalmente un tiburón en los tribunales, parecía físicamente enfermo. Dio un paso adelante. Sus zapatos perfectamente pulidos de repente se sintieron muy pesados. Cise, señorita Delgado, si usted es de hecho la presidenta de Axiom, entonces negoció esta adquisición bajo falsas apariencias. Invalidaremos el acuerdo de intenciones en los tribunales. Esto es sabotaje corporativo. Eleanor Croft ni siquiera parpadeó. Sacó una sola hoja de papel de una carpeta secundaria y se la entregó directamente a Harrison Gable, el veterano de los inversores de Roberto, que estaba a solo unos metros de distancia. Señor Gable, dijo Eleanor enérgicamente, como el mayor accionista minoritario de Scott Financial, tiene derecho a ver los resultados de nuestra auditoría de compra, específicamente la página 4, que detalla la transferencia ilícita de 7,2 millones de dólares de las cuentas de depósito en garantía de los clientes principales a las cuentas de margen personales del señor Scott en los últimos 18 meses. Harrison Gable arrebató el papel. Se ajustó las gafas de leer, sus ojos escaneando el libro de contabilidad fuertemente documentado. El rostro del anciano se tornó de un púrpura moteado y furioso. Levantó la vista lanzando dagas a Roberto. ¿Robaste del depósito en garantía?, bramó Harrison, su voz resonando en los candelabros. Me dijiste que las pérdidas en bienes raíces comerciales estaban aisladas. Apalancaste nuestros fondos de jubilación para cubrir tus malas apuestas personales. Harrison, espera. Puedo explicarlo, suplicó Roberto, levantando las manos. Fue un problema de liquidez temporal. La compra de Axiom iba a reponer las cuentas antes de que nadie se diera cuenta. Por eso necesito este trato. No hay trato, Roberto, sentenció Cise, su voz cortando su pánico como un látigo. Nunca lo hubo. Axiom Global no adquiere empresas fraudulentas en quiebra. Adquirimos su deuda y luego las liquidamos. Cise se inclinó sobre la mesa, golpeando el bolígrafo Montblanc de oro contra la línea de la firma. El contrato que tienes delante no es una adquisición. Es una confesión de sentencia y un acuerdo de decomiso total de activos. Al firmar esto, admites la mezcla de fondos. Renuncias a tus acciones en Scott Financial a favor de Axiom para cubrir el dinero robado del depósito en garantía. Además, como las deudas de la empresa superan su valoración, estás firmando una garantía personal. Estás comprometiendo tu casa de Huetka, tus vehículos, tus cuentas personales restantes y tus futuros salarios a Axiom Global Partners. Chloe Kensington finalmente encontró su voz. Agarró el brazo de Roberto, sus uñas perfectamente cuidadas, clavándose en la manga de su smoking de Brioni. Roberto, ¿de qué está hablando? Dile que está mintiendo. Dile que vamos a recibir los 20 millones. Roberto miró a su joven prometida, la mujer por la que había abandonado su matrimonio, la mujer que se había reído de Cise en el tribunal. Su rostro estaba cubierto de sudor frío. No tenía respuesta. No tiene ni un céntimo, Chloe, dijo Cise, dirigiéndose a la mujer más joven por primera vez. No sonaba enfadada, sonaba casi aburrida. El anillo de 3 quilates en tu dedo. Está financiado con una tarjeta de crédito de alto interés que actualmente tiene 60 días de retraso. Las vacaciones en San Bartolomé, que tomaste el mes pasado, pagadas con dinero que él robó del fondo de pensiones del señor Gable. Roberto no es un millonario, es un criminal que tiene una deuda de aproximadamente 12 millones de dólares. Chloe retrocedió físicamente, soltando el brazo de Roberto como si se hubiera incendiado. Miró el anillo en su dedo, luego los rostros furiosos de los inversores que los rodeaban. La ilusión de su nueva y brillante vida se hizo añicos en un instante. Sin decir una palabra a Roberto, se dio la vuelta, su vestido de Oscar de la Renta, susurrando mientras prácticamente corría hacia la salida, empujando a la seguridad y desapareciendo en el vestíbulo. Roberto ni siquiera intentó detenerla. Estaba atrapado.
Miró a Alistair, sus ojos suplicando un salvavidas. No lo firmes, Roberto, susurró Alistair con urgencia, acercándose. Si firmas eso, estarás legalmente en la indigencia. Saldrás de aquí sin nada más que la ropa que llevas puesta. Lo lucharemos en los tribunales. Si lo luchamos en los tribunales, señor Galt, interrumpió Eleanor Croft suavemente, mi equipo enviará inmediatamente la auditoría forense sin censurar a la Comisión de Bolsa y Valores y a la oficina de campo del FBI en Chicago. El fraude electrónico, la malversación y la falsificación de documentos corporativos conllevan una pena mínima federal obligatoria de 15 años. Tenemos el rastro de papel. Es irrefutable. Cisse se enderezó, sus ojos verde esmeralda clavados en la mirada aterrorizada de Roberto. Tienes dos opciones, Roberto, dijo Cisse, su voz resonando en el silencio absoluto del salón de baile. Puedes negarte a firmar. Si lo haces, el FBI te arrestará antes de que puedas llegar al aparcamiento. Irás a una prisión federal y de todos modos confiscaré tus activos en un tribunal civil. O puedes coger ese bolígrafo. Puedes firmar y entregarme todo lo que posees ahora mismo. Yo compensaré a los inversores. Enterraré la auditoría y saldrás de aquí como un hombre completamente sin dinero, pero libre. La crueldad de la trampa era absoluta. Era exactamente el mismo ultimátum que Roberto le había dado a ella en el divorcio, magnificado 1000 veces. Acepta la nada que te ofrezco o serás completamente destruido. Las manos de Roberto temblaban violentamente. Miró los rostros de sus colegas, sus inversores, los reporteros. No había piedad, solo asco y conmoción. Había pasado toda su vida construyendo una fachada de superioridad intocable y Cisse lo había desnudado frente a toda la ciudad. Lenta, agónicamente, Roberto alcanzó el bolígrafo Montblanc de oro. «¡Roberto, no!», murmuró Alistair, retrocediendo, dándose cuenta de que su propia carrera probablemente había terminado por no haber realizado una diligencia de vida básica sobre Axiom. Roberto no escuchó. Una lágrima de pura y humillante derrota se deslizó de su ojo y salpicó el grueso pergamino. Con una mano que temblaba violentamente, firmó su nombre en la línea de puntos, renunciando legalmente a su casa, sus coches, su empresa y su futuro a la mujer de la que se había burlado apenas una semana antes. En el segundo en que el bolígrafo Montblanc de oro se levantó del grueso pergamino texturizado, el débil sonido del rasguño cesó, dejando un silencio tan absoluto que se sentía sofocante. Eleanor Croft se adelantó sin problemas, sus dedos enguantados deslizando el contrato firmado de vuelta a la pesada carpeta de cuero. El agudo chasquido metálico del cierre de la carpeta, resonando en la sala Gold Coast, fue tan final y devastador como el mazo de un juez. «Gracias, señor Scott», dijo Eleanor, su voz perdiendo su barniz educado para revelar la escalofriante eficiencia de una ejecutora corporativa. La administración judicial comienza mañana a las 9 de la mañana en punto. El personal de seguridad de Axiom estará esperando en su residencia de Wetka para supervisar su embalaje. Se le permite llevar 2 maletas de ropa personal y artículos estrictamente sentimentales. Fotografías, cartas, cosas de esa naturaleza. Los vehículos, las colecciones de arte, el mobiliario de diseño y el contenido de la caja fuerte nos pertenecen. Le sugiero que utilice el resto de esta noche para organizar un alojamiento alternativo. Roberto parecía una cáscara vacía de hombre. Sus hombros se hundieron. La arrogante postura de rey del mundo que había mantenido durante años, completamente rota. No levantó la vista hacia Eleanor. No miró a la multitud de inversores que susurraban. Solo miraba fijamente la pulida mesa de caoba donde su imperio se había evaporado oficialmente. El esmoquín de Brioni, a medida que se veía tan impecablemente entallado hacía solo 20 minutos, ahora parecía colgarle como un sudario prestado. Cisse se quedó a unos metros de distancia, ajustando suavemente las afiladas solapas de su traje rojo sangre de Alexander McQueen. Miró al hombre que le había mentido durante años, la había engañado en su propia casa y había intentado dejarla en la más absoluta indigencia en un estéril tribunal del condado de Cook. Esperó una oleada de alegría vengativa,
o quizás una punzada persistente de pena por el hombre que una vez amó. Pero al estudiar sus manos temblorosas y su rostro pálido y sudoroso, no sintió nada de eso. No quedaba rabia ardiente. Solo quedaba la satisfacción limpia y absoluta de un libro de contabilidad perfectamente equilibrado matemáticamente. Lentamente, Cisse se apartó de los escombros de su exmarido. Se enfrentó a la multitud de inversores, políticos y reporteros atónitos que habían sido invitados a presenciar una coronación y en su lugar se encontraron asistiendo a una ejecución. Las enormes esculturas de hielo goteaban suavemente en el fondo, un reloj de cuenta atrás para el final de la velada. Señoras y señores, anunció Cisse, su voz tranquila, resonante y con una autoridad inquebrantable. Con efecto inmediato, Scott Financial Partners es una subsidiaria de propiedad total de Axiom Global. Se encontró con los ojos de los hombres y mujeres que habían confiado su riqueza a Roberto. Algunos parecían aterrorizados, inseguros de si la despiadada presidenta de Axiom estaba a punto de liquidar los ahorros de su vida junto con la carrera de Roberto. La mirada de Cisse se posó específicamente en Harrison Gable, el veterano que había sido el primero en darse cuenta de la profundidad de la traición de Roberto. Mi equipo de transición se pondrá en contacto con todas las partes interesadas individualmente mañana por la mañana a las 8. Ya hemos iniciado las transferencias de capital necesarias para garantizar que todos los fondos de depósito en garantía robados sean completamente restaurados con intereses. Axiom protege sus inversiones y no toleramos el fraude dentro de nuestras subsidiarias. Sus carteras están seguras. Un murmullo bajo y colectivo de profundo alivio recorrió a la élite reunida. Los hombros cayeron, las mandíbulas tensas se relajaron. Harrison Gable, un hombre conocido por sus estándares despiadados y su escepticismo sin complejos, se quitó lentamente las gafas de leer. Miró a Cisse no como una exesposa que busca una venganza mezquina, sino como una formidable titán de la industria que acababa de salvar su fondo de la ruina absoluta. El anciano ofreció un asentimiento rígido y profundamente respetuoso. Cisse inclinó la barbilla en silencioso reconocimiento. «Buenas noches», dijo Cisse simplemente, dirigiéndose a la sala por última vez. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo central del salón de baile. La multitud se apartó para ella una vez más, retrocediendo instintivamente para darle un amplio espacio. Las cámaras de la prensa financiera permanecieron bajas. Nadie se atrevió a romper la solemnidad de su salida con el flash de una bombilla. El silencio no nació de la conmoción y la confusión que habían marcado su entrada. Nació de un profundo respeto y un miedo genuino. Su equipo de seguridad de élite se formó en una formación cerrada e impecable a su alrededor, y de Eleanor, escoltándolas a través de las pesadas puertas de roble, a través del opulento y brillante vestíbulo del Drake, y hacia el aire cortante y helado de la noche de Chicago. El brutal viento soplaba desde el lago Michigan, mordiendo sus mejillas. Pero Cisse agradeció la punzada. Se sintió como un bautismo. Mientras se acomodaba de nuevo en los lujosos y calefactados asientos de cuero del Mercedes Maybach fuertemente blindado, el chofer se alejó inmediatamente del bordillo, dejando las luces intermitentes del hotel y los restos destrozados de Roberto Scott muy atrás en el espejo retrovisor. Dentro de la serena cabina de temperatura controlada, Eleanor dejó escapar un largo y lento suspiro, una rara y genuina sonrisa cruzando sus rasgos normalmente severos. Abrió un compartimento oculto y sirvió 2 vasos de cristal de agua con gas, entregándole uno a Cisse. «Eso fue ejecutado impecablemente», Cisse murmuró Eleanor. La adrenalina de la confrontación pública finalmente se asentaba. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de la trampa legal que se había tendido a sí mismo. «Realmente creía que te había superado en astucia al exigir inmunidad absoluta en el divorcio». Sí se miró por la ventana tintada las luces de la ciudad que pasaban, viéndolas desdibujarse en rayas de oro y blanco contra las oscuras aguas del lago. Levantó la mano, sus dedos rozando ligeramente el frío e impecable diamante azul que descansaba en su garganta. «Él construyó su propia jaula», dijo Cisse suavemente,
el reflejo de las luces de la ciudad atrapado en sus ojos esmeralda. Yo solo cerré la puerta desde fuera. ¿Cuál es el estado actual de la casa de Wetka? Eleanor tocó la pantalla de su tableta encriptada, abriendo el panel de control activo de la división inmobiliaria. La transferencia de la escritura está completa. Se pondrá oficialmente a la venta el martes por la mañana. El mercado es muy favorable en ese código postal en este momento. Deberíamos recuperar aproximadamente $3 millones después de pagar la segunda y tercera hipoteca que Roberto sacó para financiar su estilo de vida. Como sabes, es calderilla para los márgenes trimestrales generales de Axiom. Lo es, asintió Cisse, recordando los vastos y resonantes pasillos de la casa de Wetka. Recordó las noches que había pasado sola en el dormitorio de invitados, escuchando el coche deportivo de Roberto llegar a la entrada a las 3 de la mañana, oliendo el perfume de otra mujer en su cuello al día siguiente. La casa había sido un monumento a su ego, una hermosa prisión hueca. Toma todos los ingresos de la venta de la casa, instruyó Cisse, su voz firme y resuelta. Quiero que establezcas un fondo permanente y totalmente dotado de becas y vivienda, específicamente para mujeres que intentan escapar del abuso financiero en disputas domésticas. Proporciónales el asesoramiento legal y el capital que necesitan para reconstruir sus vidas sin miedo. Eleanor hizo una pausa, sus dedos flotando sobre el teclado de la tableta. Levantó la vista hacia Saiz, un profundo respeto suavizando su aguda mirada. ¿Y el nombre de la fundación? Nombra la Fundación Blackwood, respondió Saiz, honrando al abuelo cuyo brillante legado oculto le había dado el arma definitiva para liberarse. Eleanor asintió, con firmeza, tecleando la directiva permanente en el sistema corporativo de Axiom. Considéralo hecho, Presidenta. El marco legal estará redactado para el lunes por la mañana. Dudó una fracción de segundo antes de hacer la última pregunta. ¿Y qué hay de Roberto? ¿Quieres que supervisemos sus procedimientos de quiebra? Cisse finalmente apartó la mirada de la ventana, reclinándose en la profunda y silenciosa comodidad del asiento de cuero del Maybach. El ama de casa apocada e invisible, que había aceptado un cheque de $50,000 con una gabardina beige descolorida, había desaparecido, completamente erradicada de la existencia. En su lugar se sentaba la beneficiaria principal, una fuerza de la naturaleza intocable que acababa de orquestar el jaque mate financiero más espectacular y despiadado de la década. No, dijo Cisse, su voz deslizándose hacia un silencio tranquilo e imperturbable que se sentía como una libertad total y absoluta. Roberto ya no es mi problema. Él quería una ruptura total. Finalmente la consiguió. La balanza de la justicia rara vez se equilibra en un tribunal. Se equilibra en las sombras, donde la paciencia y el intelecto superan a la arrogancia y la codicia. Roberto Scott creía que la riqueza era un arma para apalear a los débiles, confundiendo el silencio de Sitz con la rendición y su gracia con la estupidez. Cuando él y sus compinches se rieron de ella en ese viciado tribunal del condado de Cook, celebraron una falsa victoria, completamente ciegos al hecho de que acababan de firmar sus propias sentencias de muerte financiera. Cisse Delgado no solo sobrevivió a la traición de su marido, la convirtió en un arma. Demostró que el verdadero poder no necesita gritar, jactarse o menospreciar. El verdadero poder espera. Para cuando las risas finalmente se apagaron, la exesposa sin dinero se había apoderado del tablero, había tomado al rey y se había marchado completamente intocable, dejando a un hombre destrozado para barrer las cenizas de su propio ego monstruoso.